Arranque con una oración. Aprender, de entender, de retener y de poner en obra tu palabra, Señor, cada una de las cosas que hemos aprendido hasta ahora, Padre. Que no nos olvidemos, Señor, que nuestra atención esté enfocada, Señor, en tu palabra y en lo que Daniel nos está explicando. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que todavía no llegó, que puedan venir, Señor, que vos permitas que lleguen, Señor, a salvo, Señor, antes que se largue el agua, Señor. Y te doy gracias por cada uno de los que ha llegado, por cada uno de los que está presente. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, a Daniel, a Karina, Señor, que son los que están encargados de esta congregación, que se preparan cada semana, Señor, cada miércoles, cada viernes, para traer este alimento espiritual para nosotros. Dejamos toda esta reunión en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y te damos gracias, Señor, por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, lo que vamos a mirar hoy es acerca de Abel. Vamos a mirar un poquito acerca de la breve historia de Abel. No hay mucho, no se nombra mucho, pero es uno de los personajes más conocidos por lo que sucedió. Así que vamos a mirar en nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 4. Y vamos a ir viendo algunos detalles de eso. Vieron que la hojita es cortita, no hay mucho. Así que vamos a tratar de ir mirando algunos versículos y tratar de sacar algunas observaciones de esos versículos. El capítulo 4, versículo 1, comienza diciendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, ahí es hasta ese versículo, el versículo 8, es donde se nombra a Abel. Así que lo que vamos a mirar es medio breve lo que está en la historia de Abel. Abel fue el segundo hijo en esta lista, o lo que nombra acá, cuando dice: conoció a Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Aparentemente Caín fue mayor. Y dice el versículo 2: y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, en esos versículos, a ver qué encuentran ustedes. ¿Qué les llama la atención cuando leemos esos dos versículos, versículos 1 y 2? Nada, tan silencioso.
A mí lo que me llama la atención es la ofrenda, pastor, la ofrenda que... Ah, no, pero el versículo 1 y 2. Por eso. Por voluntad de Dios, Eso es. Ese es el versículo 3. ¿no? El 1. Sí. No, la ofrenda. A mí me llama la atención la ofrenda. Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Porque él sabía lo que iba a hacer Caín. Y no está haciendo acepción de personas, está haciendo acepción de la ofrenda. Bueno, pero la ofrenda no es un ser, pero el que lo ofrece sí. Buenas tardes. Buenas. Bueno, Bueno, pero el versículo 1 y 2. Ahora vamos a eso en lo que sigue. Y por voluntad de Dios. Y conoció a Adán su mujer y la concibió y dio a luz. Por voluntad de Jehová adquirido varón. Adquirió varón. También que conoció, como que la vio de otra manera. No, Empezó a cuando ver de otra manera. dijimos la reunión anterior que cuando dice conoció, está hablando de que tuvo relaciones sexuales. Siempre que la Biblia dice y conoció a su mujer o conoció a tal, es porque está tiene hablando intimidad sexual. que tuvieron relaciones sexuales. De esa relación nacieron estos hijos. ¿Sí? En el anterior la habíamos dicho. Sí, ahora me acuerdo. A ver, pero Vanessa sabe concretar lo que había dicho. Por voluntad de Jehová, que ha adquirido varón. ¿Qué? Que Dios quiso que tenga un varón. Que Dios quiso que tuvieran varón. Claro, Pero ¿por qué se adquirió? claro, adquirió, que es de Dios. O sea, ¿por qué adquirió? He adquirido, puede haber dicho he concebido, pero dice he adquirido como que era de ella, o sea, como que era propio de ella. ¿No? Era propio de ella. Sí. No sé. O adquirir es algo como comprar o Sí. conseguir o algo así. Está bien. Como desear, pedir. No, adquirir es como que yo te compro esta botella, la adquirí. Bueno. Vos me la diste y la pagué. Entonces nos adelantamos y vemos una cosa. Algunos comentaristas dicen que Eva cuando tiene a Caín, en ella hubo cierta altivez, cierto orgullo al hacer esta declaración. Por lo cual de Jehová he adquirido varón. Como diciendo, Y yo. pude tener un varón a pesar de lo que Dios dijo. Que Dios había dicho, con dolor vas a tener tus hijos. ¿Sí? Entonces dice que en sí hay un poco de soberbia o de altivez en Eva al decir yo adquirí. ¿Sí? Pero reconociendo por voluntad de Jehová. Porque a Abel, después dio a luz a su hermano Abel. Caín es medio incierto el nombre. Recuerden que los nombres son importantes en la Biblia. El nombre de Caín es medio incierto. No hay mucha... Quiere decir o artífice, o adquisición, o posesión. ¿Sí? Y está bien la observación que decía la hermana, porque Eva decía que como que era una posesión, como que ella lo había logrado. Capaz que por eso Dios no lo tuvo en cuenta cuando le llevó la ofrenda, como que le dio más valor a No, él. pero esperen, estamos, ya está adelantado hoy. Ahora vamos por la ofrenda, pero vamos a analizar el primero y el segundo versículo. Entonces encontramos eso, que de pronto hay un poquito de altivez o de orgullo en Eva, por eso hace dice esas palabras. Ahora, vamos a mirar una cosa. En la hojita dice acerca de Abel. Abel era el segundo hijo de Adán y Eva. ¿Sí? Y eso vamos a tenerlo en cuenta si realmente era el segundo hijo. ¿Por qué? Porque encontramos más abajo que dice y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas.
¿sí? En la etapa en que ellos ya tienen ese problemita, aparentemente ya eran grandes y ya tenían un oficio, ya se dedicaban a algo. Entonces ya tenían otros hijos, ¿sí? Uno de los puntos es ese, que tal vez omite la palabra a esos hijos e hijas, ¿sí? Y también dentro de todos los comentarios que hay, es muy posible, dicen algunos comentaristas, que cuando Eva comenzó a tener hijos, no los tenía de a uno, sino que los tenía De a dos, de a tres. de a dos. En algunas oportunidades de a tres. ¿Por qué? Porque era la tarea que ella tenía para llenar la tierra, ¿sí? Y otros comentaristas también, por otro lado, piensan que Caín y Abel eran mellizos, ¿sí? Ah, Sí, claro. pero esos son pensamientos donde no hay nada Simplemente concreto. Son conjeturas. Claro, son todos pensamientos. Pero son importantes, ¿por qué? Porque el día de mañana nos encontramos con una persona y nos dice, bueno, sí, eso yo lo había escuchado. No le damos la validez que tiene, porque la Biblia no dice que tenía de a dos hijos o Sí. de a tres, no dice. Pero sí entendemos que tenía la tarea de llenar la tierra. Y si iba a llenar la tierra de a uno, ¿no? El otro día sacamos cuenta, Adán vivió 930 años y bueno, ¿cuántos hijos habrá tenido? Porque tenía que... Sí, todos los días. Tenía bastante, o sea, pero tuvo, la Biblia describe como hijos e hijas, o sea que había una gran cantidad. Para llenar la tierra de a uno iba a costar, ¿no? Allá hay otro estudio. Entonces, no hay la Biblia no describe, no dice, y son solo pensamientos de las personas. O sea que no, De los teólogos. claro, los teólogos opinan y Acá dice que el primero fue el que nació Caín, fue Abel. Fue como que después de nació. pero de todas maneras cuando nacen dos, uno siempre nace primero. Sí, pero No igual salen los dos juntos. para mí no nacieron los dos juntos, porque dice dio a luz primero, bueno, y después vuelve a decir dio a luz. Ujú. ¿No? Sí, pero puede ser también que hayan nacido los dos, sean mellizos, porque dice, conoció a Adán a su mujer. Y dice, dio a luz a Caín, y no dice de vuelta, conoció a Adán Y de volvió nuevo a a su tener. mujer, y volvió. Pero acá dice el segundo hijo de Adán y Eva. Y De mellizos, todas maneras, mellizos, si era mellizo era el segundo, Puede ser. Las dos cosas pueden ser. porque Ah, los sí. dos juntos no podían salir a la vez. Porque cada vez que iba a tener un hijo, dice, conoció a Adán. Así. Y si dio a luz también, por más que diera Por más que- segundo, está dando a luz también. En el orden Se puede- lo vemos también en Esaú y Jacob. Claro, en la genealogía de... Esaú y Jacob cuando Ah, claro, tiene razón. nace el eso, otro sí. bien agarrado, Claro. pero era el segundo, ¿Sabe que sí? así lo describe. Claro, sí, tiene razón en eso. Claro. Ahí sí especifica. Sí, pero es que No, en Esaú y Jacob, ahí especifica. bueno, No, pero Pero acá no. lo nombra primero a Caín, Claro. así que por eso se cree que es el Se mayor hace una conjetura que puede haber sido mellizo. y que es el mayor, o sea, el primero, que nació primero. ¿Estamos? Bueno, Perdón, pastor. está perdonada, hermana, pero esa es la última vez, ¿eh? Acá ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Varón. Dio tanta importancia cuando tuvo a Caín, y acá como que tuvo segundo hijo, como que no dio la misma, el mismo actuar, la misma forma. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, a eso iba, entonces, hermana. Le dio más valor al primero, ¿sí? Sí. Porque dijimos que el primer nombre, o sea, el del primero le da el nombre de adquisición, lo tuve, ¿sí? Porque el nombre de Abel, en la traducción de la palabra hebrea, es Hebel, y ese nombre significa nube, sombra, vapor,
y vanidad. ¿Sí? Otro significado también puede ser exhalación o aliento, o hálito o lo transitorio, soplo, prado. Los siguientes textos, las siguientes veces que se nombra a Abel en el Antiguo Testamento, es Abel y otro nombre. Es un nombre compuesto. Ya al ver la persona de Abel, ya esto lo que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Lo próximo está en el Nuevo Testamento. Pero la palabra Abel significa prado. Y cada vez que se nombra Abel, a ver, si los muestro acá, va a ser una palabra compuesta. Fíjense ustedes que los textos que aparecen es esto de Génesis que hemos leído, 4, y después aparece en el capítulo 50, ahí donde está en amarillo, Abel Misraim. Después en el número 33, 49, Abel Sittim, Abel Meola, Abel Bet Maaca. Todo eso quiere decir prado. En diferente idioma. No, Abel quiere decir prado. Claro, y quiere decir prado de baile, prado de... bueno, tiene distintos lugares, pero son lugares, ¿sí? Son sitios, pero la palabra Abel no aparece más en el Antiguo Testamento. Solamente se nombra una vez cuando hay una anciana que hay un problema en una ciudad y va a reclamarle al rey. Le dice al rey unas palabras acerca de la costumbre. Exactamente, la costumbre que había. Está en 2 de Samuel 20:18, donde dice que habla la anciana y le dice: entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluía cualquier asunto. O sea, el nombre Abel lo utilizaban como, ya está, terminó todo. Se acabó, listo. No se vuelve a nombrar. Entonces, esa es la referencia que hay en Antiguo Testamento acerca de Abel. ¿Sí? Después se lo nombra como sitios o lugares, pero por el hecho de que Abel quiere decir prado también. O sea, una palabra hebrea tiene mucho significado. Entonces, cuando vemos que el nombre, volvemos a lo que es la hojita, el nombre que le puso a Caín, le puso exaltación, le puso adquisición, y a Abel le puso el nombre nube, sombra, vapor, vanidad. No lo quería. El nombre, Matthew Henry dice que el nombre para Eva cuando nació Abel ya le parecía una vanidad, era algo vano, o sea que no llenaba su expectativa, su corazón, ¿no? Ahora nosotros nos ponemos a pensar, era Eva. Y qué distinto que fue la visión de Eva como madre con la visión que Dios tenía de Caín y Abel. Las oportunidades para ambos se las dio Dios, pero fue distinto, ¿no? Como que a veces el hombre pesa distinto a lo que pesa el ser humano, ¿no? Lo tomó como una vanidad, como algo pasajero, algo. Y otros comentaristas dicen que tal vez el nombre no se lo pusieron ahí cuando nació, sino que el nombre se lo pusieron después. ¿Por qué? Porque la vida de Abel fue muy, muy cortita, duró muy poco tiempo. No hay mucho que contar de Abel. Lo que se cuenta en la Biblia de Abel es que Abel nació, Abel un día llevó una ofrenda y Abel al otro día lo mataron. Y listo. Termina la vida de Abel. Ya empezaba la maldad en el ser humano. Sí. ¿No? ¿Está bien? A ver, preguntas, algo.
¿Se entiende más o menos? Ahí va Juan, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo que le llame la atención? Ahora vamos a la ofrenda. Espere que No, si no dije nada. están unos versículos más abajo. ¿Listo? ¿Nada? ¿Seguimos? Entonces, encontramos que esto es lo que significa así a grandes rasgos. Estamos hablando de Abel, ¿sí? Seguimos ahí en la hojita. Dice, se asocia naturalmente con la brevedad de la vida. Abel se lo asocia con eso. Como dice Job en el capítulo 90, versículo 6. Uy. A ver, ¿qué dice? ¿Tienen ahí? ¿Lo tienen? No. Job, ¿qué? 96. Porque no me apareció por el cambio de Biblia. Pero 90 no tiene. Perdón, 90. Cualquiera le puse. Acá también está como 90. Sí, pero pará. No. Bueno, no, ese déjenlo. Vamos a Santiago. Santiago 4:14. Era 9, me parece. No, ese tampoco era 9, no sé. Se me cambió el número. ¿Puede ser 40 o estar 46? No, no es. No. Bueno, dejamos. Vamos a lo que dice Santiago. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Eh? Sí. 7:6. A ver. Mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. No sé qué nos dice. Sí. Pero no era Hay ese. otro. Hablaba acerca de la referencia de los días cortos. El hombre nace y sus días son cortos. ¿Algo así? Está Santiago. Santiago, el Comentario. otro que dice Han. Creo que está en el quinto. Hasta Job 9:25. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. ¿Y el otro qué es? Job 9:25 y el otro es Salmo 39:5. No, el que dice Han. Santiago. ¿A Santiago es? Sí, está en inglés. Perdón. Por eso no encontré. Han. ¿No encontraba Han? Está en inglés. Salmo 39:5. Sí, eran personas que llevaban mensajes que estaban y andaban rápido. La única manera de llevar un mensaje. Salmo 39:5 dice, aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Sí? Cuando habla acerca de la brevedad de la vida, el mayor ejemplo que tenemos es Abel. Abel, su vida fue muy breve, ¿sí? Y es algo que nosotros por ahí de pronto se nos pasa o no nos entra en la cabeza, porque nosotros tenemos calculado tener tanto tiempo en la tierra, pero la realidad es que Dios es el que pone el límite, ¿no? Y eso es importante que nosotros también reflexionemos, ¿sí? Tener en nuestra mente que la vida es breve. La pregunta acá, ¿qué es la vida? Sino un vapor, ¿sí? La vida es breve. Y a muchos no les gusta hablar acerca de la muerte.
La muerte es algo que Dios me llamó a vida, sí, pero te llamó a vida eterna, así que prepárate. Está de grande, dice, la vida es muy corta. Y la tenemos, le ganó a la reina, mirá. Entonces, es bueno que nosotros reflexionemos esto, porque el mayor problema que teníamos era cómo podíamos llegar a la eternidad y no sufrir. O sea, tener una eternidad segura, y la tenemos ahora en Cristo. O sea, nuestra vida en este mundo ya está solucionada, ¿sí? Y estamos de paso. La Biblia dice que también somos peregrinos, somos extranjeros, que estamos nosotros en este mundo de paso hasta llegar hasta nuestra Canaán celestial, hasta el lugar donde Dios nos tiene preparado, ¿sí? Un lugar donde Dios, el mismo Señor se encargó de preparar habitaciones para nosotros, de preparar lugares, ¿sí? Ahí las pintó todas de color morada, dice, porque cada uno dice, tiene morada, tendrá su morada, así que todos tenemos ahí. Si quiere otro color, bueno, vaya para otro lado, pero no. Ya, vamos a ir pensando que tenemos eso. Entonces, la brevedad de la vida es importante que nosotros vayamos teniéndolo en cuenta en nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi papá decía, ninguno va a quedar para semilla. Y en cierta manera es cierto, no quedamos. Y no hay edad tampoco. No. No tuvo hijos tampoco Abel. ¿Eh? Abel no alcanzó a tener hijos tampoco. No, Abel no tuvo hijos. No tuvo eso. A la adolescencia quizá porque ya era pastor. Ya era pastor, pero no dice... No especifica. No especifica la edad tampoco. Claro, porque un niño de 10 años puede ser pastor. Sí, pero los dos ya tenían oficio. Sí. Claro. Ya fueron los dos primeros oficios que hubo en la tierra, ¿no? O sea que no especifica bien la edad, pero sí fue joven. Claro. Lo mismo que hablamos el otro día. ¿Cuánto tiempo tuvo Adán dentro en el huerto en Edén? No sabemos. Pudieron ser muchos. Hubo preguntas el otro día que No. entonces Sí, no sabemos cuánto tiempo duró. Pero es cierto, puede ser chico también. Pero sí entendemos, sí vemos que tampoco la Biblia no especifica, por lo cual siempre nos va a quedar la duda. Así que cuando lleguemos allá al cielo, che, a ver, ¿cuándo te...? Va a ir a preguntarle, ¿no? Esos tiempos, había otros más o... menos de 30 seguro. Sí. Pero puede ser niño también, pará. 30, 30. Puede ser niño, yo los días que trabajan aquí. No tiene nada que ver la Bien. edad. Puede ser niño, adolescente. No lo especifica. Así que bueno, Antes de Caín y Abel. se queda con la edad que usted quiera, no hay problema. Pero a este no le podemos poner mucho tiempo. Claro. Fue poquito el tiempo. Se vinieron después. Bueno, entonces encontramos otra cosa. Hay algo que es importante que dice, según Hebreos 11:4, la fe de Abel valoró su sacrificio, ¿sí? Vamos a mirar Hebreos. Porque fíjense ustedes que en Hebreos, cuando se habla, llegamos a este capítulo 11, se habla, algunos predicadores dicen la galería de la fe, ¿no? Porque ahí ese capítulo habla acerca de la fe. Y el primero que nombra de fe es Abel. Fíjense, dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí ya vamos llegando al sacrificio. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aún esa ofrenda habla, y aún él, ¿sí? Un poquito más abajo en Génesis
dice que la sangre de él clamaba, ¿sí? Pero la pregunta es la siguiente, porque mirando este texto, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que fue por fe. Ahora, estamos en el inicio de la creación. Y hasta ahora no hay nada, no hay una descripción en Génesis que hable acerca de fe, de disponer el corazón, no hay nada. Pero sin embargo, Hebreos dice que fue la fe lo que sobresalió en la ofrenda de Abel, y no así en Caín. Caín fue una ofrenda distinta. Entonces, ¿fe en qué? Pase. Ahí desde que empieza, bueno, estamos yendo ahora, en ese momento todavía ellos no se habían comunicado con Dios de alguna manera, o no, ellos no habían tenido algún contacto o alguna señal de que Dios los escuchaba o los aceptaba o lo que sea. No hay una descripción donde... A través de ese sacrificio fue que ellos pudieron ver, al aceptar Dios la ofrenda de él, saber de que Dios los escuchaba o que los aceptaba de alguna manera. Vemos que termina el capítulo 3, donde los expulsó del huerto, ¿sí? Y después comienza el 4 diciendo que conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín. Hasta ese momento en que él mata a su hermano, no había una comunicación con Dios. No dice la Biblia que no había, tampoco dice que había. Entonces, lo que sí podemos ver es lo siguiente: ¿de dónde surgió la necesidad de traer una ofrenda a Dios? ¿De dónde sacaron? Y eso mismo es puesto por Dios. Entonces, había comunicación. Aunque Dios los expulsó por el bien de ellos, para que no comieran del árbol de la vida, sí había comunicación. ¿Sí? Pero como acá no dice nada. No dice nada, pero ¿cómo vamos nosotros a buscar a alguien? Por eso es la pregunta. La fe. ¿Cómo es que la ofrenda la hace con fe? ¿Fe en quién? Saber que estaba sí sabía, porque sus padres le deben haber contado que ellos vivieron en un paraíso, que cometieron un error, que Dios los sacó. Ellos saber que había un Dios sabían. Cometieron un pecado, o error. Bueno, cometieron un pecado, pero ellos sabían que había un Dios. Sí, pero hay una diferencia en el saber y otra cosa es tener fe. Bueno, pero lo que creyeron que sí, que era así. Pero no dice, no plural. Estamos hablando de Abel. Abel. Entonces, hay algo distinto en Abel que en Caín. No creían. Sí. Pero sin embargo llevó una ofrenda. Por si acaso. ¿La llevó de buena gana o porque capaz que el otro no? Vamos a volver a Génesis. A ver. Volvemos a Génesis y vemos. Porque acá en la que leímos recién dice más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo? Que entregó más excelente sacrificio que Caín. Sí. Uno hizo de corazón y el otro no. No de corazón, está hablando de fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe es lo que hace la diferencia. Ahora, describimos fe en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, claro, creía en Dios, o sea, tenía la noción de Dios, ¿sí? Y tenía a Dios en el lugar correcto.
Ahora Caín no fue así. Y volvemos entonces un poquito a ver cómo era un poquito los nombres que se pusieron. Porque Eva le puso a Caín adquisición propia. O sea, sale de... Lo exaltó. Él es un poco de orgullo. Y Abel fue vanidad. Pero la vanidad de pronto superó la exaltación, porque fue recibida por Dios. Claro, porque acá, al contrario de lo de Eva, el Señor, bueno, por ejemplo, lo exalta más la ofrenda de Abel que la de Caín. Le volvemos a repetir ya sabemos que uno era pastor de ovejas, ya sabemos que el otro era labrador. El versículo 3, Génesis 4:3, dice: y aconteció andando el tiempo, y fíjense ustedes, ¿quién es el primero que hace? Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín lo trajo primero. ¿Sí? Y Abel trajo también, cuando está diciendo también, quiere decir que vio a su hermano. Fue después, o al mismo tiempo, pero no. Detrás de Caín. Claro, fue después. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hay una diferencia en la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y ahora sí, hermano, llegamos a la ofrenda. ¿Cuál es la pregunta? Esa. Ay. Pero a ver. Porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que Dios no hace acepción de personas. Creo que lo habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Hay una parte que dice, porque Dios no es no hace acepción de personas, o creo que está en Isaías, no me acuerdo bien. Bueno, el punto es que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Pero ¿por qué hizo como una excepción acá? Me parece que fue cuando le habla Pedro, lo dice cuando llega a Cornelio. Creo que por ahí. Cuando... Sí, ahí da un poquito vuelta a la izquierda. Claro, y tiene que ir a la casa de Cornelio. Y el Espíritu Santo desciende sobre todos los gentiles. Sí. Entonces ahora veo que Dios no hace excepción de personas, dice Pedro. Que nos llama común y... Sí. No es una acepción de la persona. Acá lo que Dios no recibe es la ofrenda, que es distinto. ¿Sí? Es distinto. De Caín, veía cómo era Caín, a diferencia de cómo era el hermano. Es que Dios lo conoce al hombre y a la mujer. Claro, pero en este caso era la ofrenda que se exponía delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá en estos pasajes? Caín tuvo la iniciativa. Se lo nombra primero, él trae la ofrenda. Y la ofrenda que él trae es del fruto de la tierra, del trabajo que él hacía, porque él era el labrador. Y Abel también trae la ofrenda, pero lo que trae es los primogénitos de sus ovejas. ¿Sí? Pero incluso dice algo más, de lo más gordo de ella. No, pero ¿sabes por qué me viene? Cuando después queda eso como la ofrenda para siempre, ¿no? Cuando saca el pueblo de Egipto, después tenían que hacer ofrenda al Señor. Bueno, entonces vamos a ir sacando puntos que de pronto que nos van a ir ayudando, porque anteriormente no hay una ofrenda, no habla de ofrenda, sí hace lo que recuerdan ustedes cuando se mete entre las plantas tratando de escapar a Adán, porque Dios vino a caminar con ellos y entonces le dice, ¿dónde estás? Y nos escondimos porque estamos desnudos. Y ahí están los delantales que se hizo. Sí, lo que no sé, la aguja como la neta. Claro, ¿no? Pero la cosa es que lo cosieron. Pero lo cosieron. Pero el hecho es el siguiente, que Dios dice que... Mató. Versículo 21, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Ahí le puso pieles. O sea que esas pieles no era que, como dijo el hermano, había una peletería. No. Está un sacrificio.
hubo algo en lo cual alguien pagó. De ahí es donde Abel aprendió o escuchó de Adán, o no dice la Biblia. Claro, pero sí, supuestamente, familiarmente se escuchó todo el relato de Adán y de Eva. Es que ellos tuvieron que contar lo que pasó. sí. Aparte hay cosas que Y- lo que nosotros y hay sabemos otro- lo que está escrito ahí, pero ellos, en su intimidad, cuántas cosas más le habrán contado a sus hijos de Es cuántas que- cosas más pasaron que nosotros Después, no sabemos. pastor, hay otro punto. Ellos ya habrán eh, visto todo, o sea, ¿Por qué Caín fue primero a ofrecer? Porque era el mayor, qué sé yo. No, porque El primer hijo. ahí se respetaba el primogénito, la ¿Qué estoy primogenitura. hablando? Por eso, el primer hijo. Y Abel vio lo que hizo Caín. Es lo mismo pero distinto, sí. pero Pero- lo mejor. Que Claro, la lo mejor. diferencia es que uno eligió lo que llevaba a Dios, Lo mejor para Dios. ¿sí? Eligió lo mejor. Y Claro. siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Siempre observemos lo que... Para acercarse a Dios hay una manera, hay una forma de acercarse a Dios. Aunque Caín tenía buena intención, aunque Caín tuvo la iniciativa, fue el primero que preparó toda la ofrenda, no estaba bajo las normas que Dios había establecido. Exacto. No era la manera en la cual debía presentarse delante de Dios. En sí, Caín tenía cierta arrogancia de acercarse a Dios y de traer esta ofrenda. Esto, porque yo trabajo de la tierra y esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que te traigo. En cambio, Abel trajo una ofrenda que a Dios anteriormente él mismo había instituido. Y recuerden lo siguiente, que acá comienza una línea en la cual se divide en la humanidad dos caminos. En estos dos hombres aparece un camino que se marca en toda la historia de la tierra, de los hombres. Aquellos que quieren agradar a Dios y aquellos que tratan de hacer las cosas como puedan. El camino o un linaje que es el linaje de los hijos de Dios en Abel, y el camino de los hombres, que es el camino de Caín. De acá en adelante, a Abel se lo identifica como alguien que sirve a Dios, que busca a Dios. En cambio a Caín se lo describe como el hijo del maligno, el hijo de Satanás. Hasta ese punto llegamos, ¿sí? Entonces, en esta ofrenda, está bien, es una ofrenda, pero veamos que la ofrenda, Abel la trae con toda la intención, y vimos en hebreo que tiene fe. La fe, o sea, en otra porción dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es lo que hizo la distinción en las ofrendas. Y por sobre todas las cosas que fue una ofrenda estipulada por Dios, porque Dios lo había instituido así. Porque ese cordero que trae hace referencia al Cordero de Dios, a Cristo. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo primero que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces ahí hace referencia a la obra de los hijos de Dios, ¿sí? El linaje de Dios. Y otra cosa interesante, vamos a hacer volver para atrás un cachito, pero por ahí no sirve mirarlo. Génesis capítulo 3. Dios le dice: bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Versión Daniel. ¿Qué pasó acá? Adán, a ver, decime, contame a ver qué pasó. No, yo no, la mujer. Y la mujer le dice: no, yo estaba lo más bien, pero fue la serpiente. Y la serpiente ya no vio más nadie, se quedó sola
y fue la primera que recibe una maldición. ¿Sí? Entonces encontramos en Génesis 3:14. Y noten las palabras que utiliza Dios. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, fíjense esta palabra, maldita, ¿sí?, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí eso a Eva le quedó, porque sabía que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría a la serpiente. ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Uno de los motivos por lo cual Eva haya exaltado o haya creído que cuando nació Caín, este es el que va a aplastar a la serpiente, tal vez cruzó por su cabeza eso, por eso lo exaltó. Y el otro es vanidad, ya está, porque este es el que elegí yo. ¿Sí? Pero después cuando muere Abel, cuando nace el otro hijo que ella dice que va a sustituir a Abel, ahí puede ser que ella se haya dado cuenta. Es que justamente se dio cuenta por lo que hizo. Claro, porque dijo, me fue Caín. sustituido Abel. Entonces como Caín reaccionó y... Sustituto. Pero en lo apresurado de Eva, digamos, en su mirada, en su visión, este es el que va a lograr alcanzar. ¿Sí? A veces tenemos nosotros nuestra visión, sacamos unas conclusiones muy rápidas, ¿no? Y Dios es totalmente distinto a lo que... Mis pensamientos no son como los de ustedes, dijo Dios. Como que ella no le dio valor cuando nació el hijo, pero cuando le mataron el hijo, ahí vino el arrepentimiento. ¿No? Claro, y después encontró un sustituto en el otro hijo, en Set. Pero noten ustedes esto, que también habían nacido hijos y hijas, siguieron naciendo, pero no llenaban el vacío que había en ella, y solamente cuando llegó Set, ahí sí dijo, este es el sustituto. ¿Mm? Bueno, lo que quería, vamos a mirar entonces, vimos que hay una maldición sobre la serpiente, ¿sí? Ahora, a la mujer, ¿qué le dijo? Pregunta, ¿es una maldición? No, sí. Porque dice, multiplicaré en gran manera, o sea que ya con dolores iban a nacerlo, dijo. Sí. Eso es un Él dijo, castigo. y multiplicaré en gran manera. O sea, te va a doler más de lo que te iba a doler al principio. O sea, Te va a doler. Es un castigo. Porque miramos lo que dice la Biblia y vamos a encontrar el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero no dice acerca de maldición. No, para mí es un castigo. no, porque No, cuando, castigo no es lo mismo que maldición. le dice a No la estoy hablando, serpiente que va a por ser maldita, y cuando le dice a Adán que va a ser maldita la tierra por culpa de él, ahí sí habla de maldición. Bueno, entonces vamos. En la mujer no dice maldición. No, la mujer A no. causa de Ahora. eso, Dios maldijo la tierra. Vamos al Maldijo a la 17. serpiente, pero no a la mujer. Claro, ni a Adán ni a Eva. Entonces leemos el 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces volvemos a encontrar maldición sobre la tierra. Claro, porque ya demasiado sería con que la muerte entró para que todos muriéramos. Pienso, ¿no? Es una opinión personal. Porque uno Yo lo tengo ve de claro, la hermano. perspectiva de ese punto, cuando Dios da su veredicto a cada cual, y Dios no lo maldijo al hombre ni a la mujer. La maldición que le tocaba al hombre por causa de la desobediencia la dejó que cayera en la tierra, ¿no?
que le iba a causar dolor al hombre trabajar la tierra. Pero no lo quiso maldecir al hombre porque ya iba a tener demasiado con que iba a morir. Es una opinión personal, no, Está bien. No es lo que dice la Biblia. ¿Qué? No, le damos. Sí, pues sí. Entonces encontramos lo siguiente, que hasta ahora hay dos maldiciones, ¿sí? Dos maldiciones. Se maldijo a la serpiente y se maldijo a la tierra. Sí. Y dentro de la maldición de la tierra, dice, sí, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, recuerden lo siguiente, ¿qué ofrenda trajo Caín? ¿Producto de qué? Verduras, frutas y verduras. ¿Producto de qué? De la tierra. Estaba maldito. Ahí viene la cosa. Ah, Ahí viene la claro, cosa. ahora sí. La tierra Ah, estaba ahora te entiendo. Entonces no es sobre la persona, sino sobre lo que la persona trae. Y esto es importante que de pronto lo aprendamos. He escuchado personas decir, bueno, Dios me ama así como soy, yo soy así. Si Dios me quiere, bueno, me acepta así. Eso es arrogancia, es orgullo. Personas que de pronto nosotros estamos acá en una iglesia chiquitita y bueno, acá estamos todos juntitos. Pero de pronto en los lugares más grandes donde se hace un llamado, dando la oportunidad de demostrar la fe, tiene fe para creer en Dios, dé un paso, acérquese al altar, vamos a orar. Y la persona de pronto dice, no, si Dios me quiere sanar, me va a sanar acá donde estoy. Sí, es Dios. Eso también es una demostración de orgullo. Claro, soberbia. Entonces, cuando Caín trae la ofrenda, también es una demostración de orgullo. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo... Pero el tema es que está bien el trabajo, el esfuerzo, todo lo que sea. No dice que estaba mal la ofrenda. ¿Sí? Dame eso. No dice que estaba mal, no dice que era feo, sino que dice que no... trajo algo que estaba maldito. ¿Sí? Claro. Trajo la ofrenda de algo que Dios había maldecido. Y fue fresquito, no hace mucho tiempo. Estamos ahí nomás. O sea que dentro de la cabeza tiene que haber quedado cómo es que Dios instituyó la muerte de un animal. Y también no hay otra referencia de que Dios aceptó otra clase de ofrenda. No. Entonces no es, yo hago esto. Si Dios le agrada, bien. Si no, eso es el orgullo de Caín, por lo cual rechazó. Ahora vemos que Abel lo hizo con fe. ¿Por qué? La fe la puso en creer que Dios iba a aceptar ese sacrificio. Y Hebreos dice que por esa fe fue recibida esa ofrenda. Entonces hay una forma de acercarse a Dios. Y está en la Biblia. Las maneras en que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y no, el hombre no le puede marcar el camino a Dios y decirle, Dios, bueno, si Dios que haga esto y entonces yo voy a creer, o que haga esto otro. Oye, esa es la arrogancia de Caín, de que está desde el comienzo, es el orgullo. Y no podemos nosotros ponerle a Dios, bueno, Dios hace tal cosa. No. A Dios hay que acercarse de una manera en la cual Dios se agrade y Dios nos bendiga. Abel tuvo eso en claro. Bien, bueno, paramos un cachito acá el audio, así tomamos la leche. Muy bien, ya volvimos, Sara, acá estamos. Seguimos. ¿Dónde quedamos? A ver, quedamos en la parte de Abraham. Entonces hablamos acerca de las maldiciones. Hay dos maldiciones hasta ahora, ¿sí? Que se nombra. Una a la serpiente y la otra a la tierra. ¿Sí? Eso ténganlo ahí más o menos cerquita, así volvemos. Bueno, volvemos a la hojita donde dice
acerca de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín. No sé si se enteraron. La historia más conocida, ¿no? De todo. Santiago 4. Santiago 4 del 1 al 15. Si miramos ahí un poquito, vamos a ver que Santiago hace una referencia por ahí, de pronto habla acerca de dónde surgen las guerras, de dónde vienen todos los problemas, porque también tendremos que preguntarnos de dónde surgió todo eso, de dónde surgió la enemistad, eran hermanos, al final. Bueno, Santiago lo describe así, de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra pasión las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vayan haciéndose un poquito el panorama de lo que le había dicho Dios a Caín, ¿sí? Es un poquito la descripción de lo que estaba viviendo Caín. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el versículo 11 empieza como otra porción que tiene el título juzgando al hermano. Y dice Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? A ver si la tiro. Entonces está hablando acerca de algo importante que de pronto no tendríamos que hacer, pero sí a veces sucede, ¿no? Que se juzga o se saca una conclusión antes de mano. Vamos al versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos un poquito más. El 13. Vamos ahora. Los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces en esta porción de Santiago habla un poquito de situaciones complicadas en el mundo, en la sociedad, que de pronto hay guerras, hay pleitos entre hermanos, hay dificultades. Pero es casi lo mismo que pasó al comienzo de la tierra, ¿sí? Entre dos hermanos. Y de pronto uno juzgó y se enojó, porque a vos te aceptó y a mí no. ¿Y por qué? Con Dios no se la pudo agarrar, se la agarró con el hermano. O sea,
en cierta manera Dios le había dicho a Caín, un poco más abajo de lo que habíamos visto, que tuviera cuidado con el pecado, porque el pecado lo podía dominar. Él quería algo, pero no lo hizo, no dijo, no aclaró, no habló con Dios. Tenía posibilidad de hablar con Dios. Es más, vemos después de que mató a su hermano, es que Dios le habló. Por eso decíamos que, aunque anteriormente no diga que tuvieron un diálogo, sí Dios tenía una comunicación o se acercaba, porque no desconoció Caín a Dios. Caín habló, entonces, es más, casi como que lo esquivó, porque le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y yo qué sé, yo soy guarda de mi hermano. No dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién me habla? No, conocía la voz. Entonces Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ese texto de Santiago, aunque está muchos años después, es una descripción también del problema que tiene el hombre, del problema que surgió de ahí, en esa ofrenda que presentaron y que siguió en todos los tiempos. Todos los tiempos vemos la problemática del hombre y hemos visto, la Biblia describe de guerras, cantidad de gente que murió, cantidad de gente que y hoy en día vemos guerras totalmente innecesarias, pero de pronto que no, por más que se maten y exploten, no se arregla nada, porque la condición del hombre es el problema, acá adentro. No hay nada que de pronto pueda detener eso. Lo único que puede detenerlo es que el hombre busque a Dios, que el hombre se acerque a Dios. Bien, ¿preguntas? Todo eso que dijiste tiene algo que ver con el versículo 11 de acá de Génesis 4, porque acá sí dice una maldición en contra de Sí. Caín. Bueno, ahí vamos iba a ir un poquito más adelante, pero vamos ahora. Es la tercera, Caín fue la tercera maldición que Dios emite. ¿Sí? La primera a serpiente, segunda a la tierra, y la tercera es a Caín. Y ahí sí entra un nombre, pero en Caín no solamente está sobre Caín, sino sobre toda la generación, porque dijimos que ahí se marcan dos generaciones. La generación de Abel, que es la generación que agrada a Dios, que busca a Dios, que sigue a Dios, y la generación de Caín, que es totalmente lo contrario, que se aleja de Dios, que hace lo que ellos quieren, que tienen sus propios pensamientos. A ver si... Entonces eso hoy se ve, en la actualidad eso podemos ver que Satanás, la serpiente, que es la maldición, ¿no? ¿Cómo se ve hoy esa maldición? La tercera maldición de Caín se ve en el mundo. Acá, Caín es una línea. Y la otra línea es la línea que sigue de Abel, de Set. Y esa línea está marcada en rojo porque esa línea es donde va todo el linaje de Jesús. ¿Sí? Por eso es tan importante la descendencia, por eso es que se nombró la importancia de dónde venía Jesús, la genealogía, es importante. Hermano, ¿Dónde va la genealogía o la descendencia de Caín? Sigue. Todo el mundo lo que no conoce a Dios No. no obedece. Llega hasta un punto hasta Génesis capítulo 6. Hasta ese momento es la genealogía. ¿Por qué? Porque si de ahí vemos, después que
que Caín le pasa esto. Bueno, hablamos un poquito de Caín, pero no adelantamos. Dios le pone, le da una maldición y le pone una marca para que no lo tocaran, o sea, para que nadie lo matara, porque dice, bueno, esto es duro lo que me decís, yo tengo que ser errante, tengo que andar en tierra de Nod, voy a ser errante, no voy a tener un lugar fijo, porque el que me vea me va a matar. Entonces Dios lo marca, le pone una marca para que nadie lo mate, ¿sí? Pero la descendencia después, un poquito más adelante, encontramos que aparece el primer vivo que hay, que toma 2 mujeres en lugar de una, y este hace una... Sí, hay 2 Lamec en esta parte de Génesis, y este es el Lamec malo, el otro Lamec era totalmente distinto. Y este Lamec hace un cantito, está en Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, ¿qué quería decir? Este era más malo que Caín. O sea que vamos a ver que hay una degradación de la descendencia de Caín. O sea que no mejoró, se fue empeorando. Luego nace Set, el sustituto. Después del diluvio en Canaán. Sí, de los descendientes de Noé. Sí. Bueno, pero no había la maldad que había al comienzo. Hasta el capítulo 6 fue muy... Claro, ahí es cuando dice que Dios se había... Sí, eso, sí. Bueno, pero había una maldad tremenda, que había hasta incluso una asociación con los demonios. Hermano, yo tenía una pregunta, si se puede. Pregunte. ¿Ya estamos con eso? Cuando Sí. Dios le habla a Caín, Sí. en esa escena, vemos que cuando Dios llama a Adán y a Eva en el huerto, dice que Dios bajaba y Adán y Eva hablaban con Dios, porque Él bajaba en su persona, ¿sí? Cuando Dios le habla a Caín, ¿está en la misma condición o es simplemente que Caín escucha la voz? Ya está en otra condición totalmente distinta. Solamente escucha la voz. Porque ya el hombre está separado. El punto es que Caín habla como si yo estuviera hablando con Silvio Sí. o con usted. Pero no especifica si Dios estaba en su persona, en esa escena. No, es totalmente distinto. Porque Simplemente ahora... escuchaba la voz. Sí. Ah, ¿Por qué? Porque ya no estaban... en condiciones de verlo. no tenían... habían pecado. Ah, No podían tener esa misma relación, ese mismo acercamiento. Era distinto. Eso es la pregunta que tenía. ¿Cuántas personas de acá que vieron a Dios cara a cara? ¿Fue él? Ninguna. ¿De No, acá? como que no. Moisés. ¿En la Biblia o de Sí, acá? de Dice la usted. Biblia, no estamos hablando, claro, la Biblia. De acá me dice. No, de acá. te digo. No, Moisés solo Moisés. vio... Le vio la espalda, Dios. Si Dios quiere, ¿No lo vio cara a cara? No. Adán y Eva fueron los únicos que vieron a Dios, que estaban en las Él condiciones, hablaba, vio, cuando no se le veía. que estaban en las condiciones aptas. Ahora, ¿quién vio a Dios? No hay hombre que pueda ver a Dios y pueda vivir. Ningún hombre vio a Dios. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Moisés vio las espaldas de Dios. Bueno, entonces, Una luz. acá tenemos que ver una cosa. Recuerden que la Biblia describe a Dios como que Dios es espíritu. Entonces, ¿qué vio Moisés? Vio la figura de un hombre, vio la espalda como de un hombre. No,
Ahí está describiendo para que podamos tener un entendimiento de lo que vio Moisés. Pero Moisés no vio la figura de un hombre. No, No, ni vio las espaldas. ¿no? No, La Biblia dice eso. ¿Qué es lo que vio? Por eso le estoy explicando a ver qué es lo que significa eso. No dice que Dios tenga una imagen como nosotros. Dios no tiene una espalda como nosotros. Dios no es como nosotros. Lo que dice es para que nosotros tengamos un entendimiento de lo que vio Moisés. Cuando se refiere a las espaldas de Dios, quiere decir que solamente Moisés puede ver por donde Dios pasó. No, un reflejo no, porque no es. Dios es espíritu. ¿A qué se refiere cuando dice a imagen y semejanza? Claro, por eso justamente. Cuando dice a imagen y semejanza, no está hablando físico, está hablando de razonamiento, de entendimiento, de sabiduría, de comprensión. Puede ser, o sea, yo también pensaba eso el otro día de imagen y semejanza y se me venía a la mente el tema de que a imagen y semejanza de Él podemos reflejarnos en Cristo, nosotros en la carne, en Dios en el alma y en el espíritu del espíritu. El espíritu del espíritu del espíritu. Nuestro espíritu, el espíritu. Sí, pero noten ustedes el amor que tiene Dios por nosotros es tan grande que el hombre jamás va a poder comprender qué es Dios. No vamos a poder nosotros tener razonamiento ni entendimiento, ni siquiera la línea del tiempo, de la eternidad. No tenemos nosotros la capacidad de comprenderlo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús toma el cuerpo de un hombre. El Dios se encarnó, se hizo hombre. Porque así va a ser mucho más sencillo para que nosotros pudiéramos comprender quién es Dios. Hasta dónde llega el amor de Dios. Cómo se rebajó Dios para que nosotros podamos entender y comprender con esta mente finita cómo es Dios. Porque en realidad la Biblia describe que a Dios nadie lo puede ver, porque no hay alguien que pueda verlo y vivir. No puede soportar la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo describe Jesús? Jesús le dice a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, nosotros hoy tenemos la imagen del Dios vivo a través de Jesús, porque Jesús se hizo carne. Él se encarnó. Entonces, si queremos tener una similitud o tener una referencia de Dios, tenemos que mirarlo a Jesús. Él es a quien tenemos que ver. Pero Dios jamás vamos a poder verlo, ni entender cómo es. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos o estamos en el aire? Estamos en el aire. Bueno, vamos acá en Mateo 23:35. A ver si es eso. Cuando habla acerca del asesinato de Abel, Jesús hace referencia a Abel. ¿Sí? En Mateo dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cuando Jesús hace referencia de Abel, pero hace referencia a la maldad que había, las cosas que hacían la humanidad, el hombre, todo el daño que hizo, no omite el primero que muere y el último para el pueblo judío, ¿sí? En lo cual tiene referencia, en lo cual quedó algo escrito, ¿sí? Les dice, no hay ninguno que no esté claro, y todos va a llegar el momento que van a tener que
dar cuenta de esa sangre que se vertió, desde Abel hasta el último Zacarías. Pero está hablando de una generación que de pronto ya habían pasado 400 años de silencio, pero igual, de todas maneras, todo eso que aconteció, el hombre tiene que dar cuenta, ¿sí? Por eso que nosotros sufrimos las consecuencias de la decisión que tuvo Adán y Eva, de comer de ese fruto, de pecar. Y se nos cuenta a nosotros como algo que desagrada a Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos. Ese acto de desobedecer nos llena a nosotros de pecado. Pero cuánto más a este pueblo, al pueblo de Israel, la sangre derramada, ¿sí? Jesús lo llama acá en Abel el justo, ¿sí? El justo, dice. No habla en otra porción de la Biblia una descripción. ¿Y por qué Jesús lo puede llamar justo? Porque Jesús lo conocía. Jesús estuvo en ese tiempo. Porque Jesús es Dios. Bien, ¿estamos? Hebreos 12:24. Si hay una sangre que está clamando, ya sea la de Abel o sea la sangre del sacerdote, hay una sangre que también puede limpiarnos. Y Hebreos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y algo que es interesante notar, ¿no? Porque cuando era derramada sangre, esa sangre, dice, Dios dijo en Génesis 4:10, y Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando se derrama sangre, esa sangre que cae en tierra, clama a Dios. Y este es un pensamiento personal. Si la sangre de una persona, llamada justa por Jesús, clama a Dios, ¿cuánto más la sangre de su Hijo? ¿Cuánto más la sangre de nuestro Creador? ¿Cuánto más está pidiendo pidiendo la justicia de Dios, ¿no? Solo que esa sangre ahora no lo hace en contra, sino lo hace a favor, para cubrirnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para sacarnos a nosotros del problema que tenemos de ese alejamiento que hay. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, ya estamos. Bueno, seguimos acá. Dice, Abel no hizo ninguna obra importante. No describe nada de Abel. No escribió nada. No alcanzó ni a escribir nada. Su actuación en la historia bíblica es mínima. Está unos versículos nomás. Su vida fue muy corta. Sin embargo, entra al escenario bíblico para expresar varias verdades profundas. Encontramos, hemos hablado un rato largo de Abel, ¿no? Y está solamente en unos versículos. Pero hay un montón de cosas más que podríamos decir, pero con lo que hemos visto ya nos damos cuenta de que realmente era un hombre de fe, porque Hebreos describe que tenía fe. Ahora, Abel fue primero en 4 categorías, o en 4 cosas. Abel fue el primero de la raza humana que murió, porque hasta ese momento no había habido muerte. Abel fue el primero que fue asesinado. Abel fue el primero en quien se asoció con Cristo. ¿Cómo es esto de que se asoció con Cristo? Es que Abel lo podemos nosotros asimilar en la vida de Cristo, porque fue él el que presentó el Cordero como el Cordero que es Cristo, el Cordero de Dios. Y hay una referencia en cuanto a la línea o al linaje que pertenece a Abel. Y el cuarto, ¿qué? No, me quedé pensando que sin la muerte del Cordero
Señor tuvo que sacrificar para hacer las cuestiones, no contaba todo. No había habido muerte, esa muerte no contaba, la del animalito que se usó para hacer las Sí, por eso es la muerte del cordero. O sea, de personas, digo, no había habido. no, De animales sí. de animales sí. Pero Abel fue la primera persona que murió. Sí. Pero ya había una muerte que era la muerte del cordero. No dice que Dios sacrificó cordero. Bueno, Pero sí, según el otro día saltó un oso. Sí, yo te dije. Sí. Que La hermana quería que fuera oso, pero no. Siempre hablábamos de la lana de cordero. Y decía la piel, por eso me confundí. claro, animales sí. Claro. El primer animal que muere, posiblemente, que Dios mató, fuera un cordero. Por eso es que Abel trae ese sacrificio de un cordero. Pregunte, a ver. A ver el justo, dice, que leímos, no me acuerdo, en Santiago, ¿no? No, Bueno, Abel, Mateo, no, Jesús lo dijo. Entonces, si Abel fue el linaje de Jesús, Abel ya está salvo, no entra en el otro, como los otros del Antiguo Testamento que tienen que ser crucificados. Bueno, Estoy hablando para abajo. no están en la nueva tierra o nueva Jerusalén, está en un lugar donde Dios donde están todos los que mueren en Dios. Por eso ya se fue salvo, porque era Abel el justo. ¿Sí? Es más, vamos a decir, había hecho la ofrenda y ahí nomás el hermano lo mató. Es como que de pronto salimos de la iglesia, ya dejamos todas las cargas y el Luro nos pasó por arriba el 511. Salimos de la iglesia, tranquilo, todo bien. Hay un par de Arreglada la... Decía que nomás, porque cada uno podemos... Bueno, pero Caín lo llevó al campo. Es mucho bueno. Es mucho para nosotros. Bueno, íbamos cruzado 28. No duraba ni. No duraba ni a cruzar la avenida. Sí, pertenece al linaje de todas maneras, la salvación pertenece a Dios. Pero todo hace ver que sí, porque Jesús dice que era justo. Jesús lo dijo. No hay otra descripción y Él dice de Él que era justo. Y eso tiene algo que ver con que después en la historia, a medida que va pasando la historia, todos los, por llamarlo de alguna manera, los segundos, no los primogénitos, fueron los más, o sea, fueron los elegidos por Dios. O eso tiene que ver con Cristo. A ver, redondeé, ¿cómo sería? Bueno, no sé, como ponerle que Abel le agradó a Dios su ofrenda. Después cuando nació el hijo de Abraham, bueno, él era el hijo de la promesa, pero como que el primero no valía, valió el segundo. ¿Cuál sería el segundo doble? Isaac. Claro, porque primero estuvo con la Claro, sierva. él tuvo el primero, pero el primero no era, o sea, no tuvo ese lugar de primero. Y después ponerle Saúl, los mellizos también, siempre fue el segundo, no el primero. Sería ahí como si fuera la historia entre Adán y Jesús. Sí, salteando el de Abraham, porque Abraham, el pacto era por eso era el del pacto, sí. De Era, la promesa, digamos. sí, pero era con Sara y Abraham. Se metió en el medio otra, pero no vale. No estaba ese dentro del plan. Pero no era el tema. El tema es el siguiente, que pasa más por la decisión del hombre, ¿sí? La decisión que tenía de buscar a Dios. Las oportunidades están para todos. Lo que pasa es que el primogénito tenía más ventaja, pero en el caso de Esaú y Jacob, Esaú la despreció. Y el otro la deseaba con todo su corazón. Y hizo... El desprecio del hombre hacia Dios. Sí. No es que tenga Dios elección sobre uno u otro. El contrario, el hombre es el que elige a Dios. Y eso es lo que Dios busca, que el hombre elija de todo corazón a Dios, que lo busque. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esa tiene que ser la forma de buscar a Dios. Y Esaú no lo buscó a Dios.
Lo tuvo un poco, dame un plato de lentejas, te lo cambio, qué problema. No me sirve de nada. Eso está en el hombre. Y en el caso de pastor de Ismael y Isaac, No, está en la disposición del corazón del hombre. Pero ¿por qué Ismael no fue el primogénito de Abraham? Es lo que decíamos con la hermana, porque el pacto fue con Sara. Ismael salió de otro lado, no salió de Sara. No, fue con el matrimonio, digamos. Ella fue realmente. Claro, porque él había hecho la promesa. Por este tiempo, Sara dará a luz. No tendría que verlo. Pero Sara ofreció Claro. a Estaba su bajo sierva. presión porque no tenía hijos. No Claro. como una desobediencia. Incredulidad, Incredulidad, ¿no? falta de fe, Claro, falta de fe, porque... apresurarse a lo que Dios Pero dijo. convengamos de que Sara también tenía ¿qué? 90 años ya. Sí, 90 años. 90, 92, cuando. Es una pibita todavía. pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Claro. Claro que sí. O sea, Somos nosotros. ¿hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Lo que pasa es que hay que mantenerse en la fe Claro. y confiar en Él. Y ese es el punto en que todo falla. Bueno, el cuarto punto. Abel fue el primero que se presentó, que presentó una ofrenda agradable al Señor. ¿Sí? Después las otras ofrendas no describe nada. Algo que sucedió de ahí en adelante, en lo que la historia narra, más que nada, más que en la Biblia, y después más adelante en Deuteronomio, por ahí habla acerca de las aberraciones que se hacían, que se hacían ofrendas a demonios y todo eso. El hombre comenzó a hacer ofrendas, sacrificios, e incluso sacrificios humanos, donde eso fue despreciable para Dios. Dios no aceptó el sacrificio humano, no acepta. Incluso muchos de los sacrificios que se hacían era con otras intenciones. ¿Por qué? Porque Dios dijo que en la sangre está la vida. Entonces, muchos de los sacrificios que se hacía era para obtener algo, pero no era un tributo, un sacrificio a Dios, sino que era una ofrenda a los demonios, una ofrenda totalmente satánica, algo que Dios despreciaba. Por eso es que se estableció después el tiempo levítico. En el tiempo levítico recién comienza para el pueblo de Israel, mucho tiempo después, las ofrendas. Levítico capítulo 17, más o menos parece. Se comienza lo que es la ofrenda y Dios instituye el cordero. ¿Sí? Pero en estos pasajes vamos a ver que ofrenda solamente trajo Abel. Después vemos un poquito más adelante Noé y Abraham. ¿Sí? Jacob, sí. Pero después no hay otras que se hablen de ofrendas que presenten. Son ofrendas que específicas, se hacía como un pacto, se hacía como no como una presentación por los pecados, sino que se hacía como un pacto entre el hombre y Dios. Bien, bueno, terminamos con esto acá. En el Nuevo Testamento se nombra a Abel. Vimos ahí que lo nombró Jesús en Mateo y en Lucas, hace referencia a él. Es lo mismo, hablan de lo mismo. Y luego encontramos lo que leímos ahí en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. ¿Sí? Entonces la ofrenda que él trajo era en fe, ¿sí? Alcanzó justicia. Y luego en Hebreos 12:24, donde dice que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y después no hay más descripción, o sea, no hay otra referencia de Abel, sí de Caín, donde se lo pone como ya que pertenece al linaje o es la descendencia del maligno, ¿sí? Viene de un linaje satánico. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Un montón. ¿Quedamos así? Muy bien, bueno. ¿Qué dijiste cuando dice Abel fue el primero a quien se asoció con Cristo? Eso no. Abel fue el primero a quien se asoció con Cristo. Donde hay una referencia acerca de Cristo, ya sea en la ofrenda que él hizo, como también en su propia vida, porque en su propia vida también sintió el rechazo de todo. Todo estaba en contra de Abel. Y así el Señor, así el mismo Señor recibió el rechazo de todo. Incluso lo mataron, como en el Señor. Al Señor también lo atacaron y lo mataron. Eso. Bueno, entonces quedamos hasta acá. ¿Listo? Bueno, saluden a Sara. Gracias. Bien, nos vemos.